Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy prepárense porque tenemos un tema que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Y es que como vieron en el título, la noticia que acaba de explotar en el mundo del entretenimiento es bomba. Hoy 24 de agosto de 2025, el mundo entero está hablando de una sola cosa, Hande y Kerem. Sí, los mismos, la pareja que nos robó el corazón en aquella serie que tanto amamos, que nos hizo reír, llorar y suspirar. Y lo que ha sucedido, bueno, prepárense porque es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, todos los chismes jugosos, todas las reacciones de la gente, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que me ven, no duden en darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Aquí en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, cine, series, farándula, chismes y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y por supuesto, prepárense porque este vídeo va a estar de infarto. Así que sin más preámbulos, comencemos. La noticia, como les decía, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Love is in the Air, han sorprendido al mundo entero. Y no es un nuevo proyecto juntos, no es una confirmación de que están juntos, es mucho más impactante que eso. La noticia es, que se han separado. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, la pareja que hasta hace muy poco parecía estar en su mejor momento, han decidido tomar caminos separados. Y créanme, esta noticia no ha sido solo una sorpresa para los fans, sino también para la prensa y para el mundo del espectáculo en general. Nadie, y cuando digo nadie me refiero a nadie, se esperaba esto. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Nos regalaron momentos inolvidables en la serie, una química que traspasaba la pantalla, y una relación que parecía ser de cuento de hadas. Después de la serie continuaron siendo el centro de atención, compartiendo fotos, vídeos y mensajes cariñosos en redes sociales. Nos daban esperanza, nos hacían creer en el amor verdadero, nos hacían soñar con un final feliz para siempre. Y claro, como buenos fans, todos nos emocionábamos cada vez que veíamos una nueva foto, una nueva interacción, una nueva señal de que su amor seguía floreciendo. Y de pronto, ¡boom! La noticia. Rumores, filtraciones, especulaciones, todo el mundo tratando de entender qué había pasado. Y lamentablemente los detalles oficiales son escasos. Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos de la ruptura. Eso, por supuesto, ha desatado una ola de conjeturas y teorías. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Los fans, obviamente, están destrozados. Muchos de ellos habían construido una imagen idealizada de la pareja, y esta noticia ha sido como un balde de agua fría. Se habla de decepción, de tristeza, de incredulidad. Los hashtags como #Hande Kerem Forever y #No creo en el amor han inundado Twitter e Instagram. Es comprensible, ¿verdad? Cuando sigues la vida de tus ídolos, cuando te identificas con ellos, cuando te ilusionas con sus historias de amor, una ruptura como esta duele y mucho. Pero, ¿qué se sabe realmente? ¿Qué pistas tenemos para armar el rompecabezas? Bueno, les voy a contar lo que se ha filtrado, lo que los medios han reportado, y lo que se puede deducir de los movimientos de ambos actores en las últimas semanas. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este drama, porque créanme, hay mucho que analizar. *** el silencio revelador, la falta de actividad en redes sociales ***. Como punto de partida y como ya mencioné, la inactividad en las redes sociales ha sido la primera señal de alerta. Hande y Kerem, antes tan dados a compartir su día a día, sus momentos especiales, sus muestras de cariño, habían disminuido drásticamente la frecuencia de sus publicaciones conjuntas. Recordemos que antes cada fotografía, cada vídeo, cada historia, era motivo de celebración para sus fans. Eran momentos de complicidad, de miradas cómplices, de sonrisas que lo decían todo. Era como si nos invitaran a ser testigos de su amor, de su felicidad. Pero de repente el flujo de contenido se cortó. Las fotos en pareja se volvieron escasas y cuando aparecían, la química ya no era la misma. Las publicaciones eran más genéricas, menos personales.
Los mensajes, antes llenos de romanticismo y afecto, se volvieron más formales, más protocolarios. Algunos fans con el ojo entrenado ya habían notado el cambio, pero nadie, absolutamente nadie, imaginó que la situación fuera tan grave. Era como si un velo de misterio se hubiera posado sobre su relación, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. Este silencio en las redes sociales es un indicador clave. En el mundo de la farándula, las redes son una herramienta poderosa. Son la ventana que los famosos abren al mundo, la forma en que construyen su imagen y conectan con sus seguidores. Cuando una pareja decide disminuir su actividad en redes, o cuando evita compartir momentos juntos, es porque algo está pasando. Puede ser una crisis, una distancia o simplemente el final de la relación. En el caso de Hande y Kerem, el silencio fue ensordecedor, y ahora sabemos que fue la antesala de la noticia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. *** Rumores de terceras personas, el fantasma de la infidelidad ***. El segundo elemento clave en este rompecabezas son los rumores de terceras personas. Y como siempre, la infidelidad es el fantasma que ronda las relaciones sentimentales de los famosos. En el mundo del espectáculo, donde la fama, el dinero y la tentación están a la orden del día, la fidelidad es un concepto frágil. Las tentaciones son constantes, las oportunidades abundan y la distancia, las largas jornadas de trabajo y la presión mediática pueden ser factores detonantes. En este caso, los rumores apuntan a que tanto Hande como Kerem podrían haber encontrado consuelo en otras personas. Se habla de que Hande podría estar saliendo con alguien del ámbito profesional, un compañero de trabajo o incluso un productor. Y por otro lado, se especula sobre la posibilidad de que Kerem haya encontrado un nuevo amor, una nueva ilusión. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden estos rumores. Son solo especulaciones, filtraciones sin confirmar. Sin embargo, en el mundo de la farándula, los rumores suelen tener un porcentaje de verdad. A veces son producto de la imaginación de la especulación, pero otras veces son el reflejo de una realidad que se intenta ocultar. La infidelidad, si se confirmara, sería un golpe duro para los fans, para la imagen de la pareja y para la confianza en el amor. Sería un recordatorio de que incluso las relaciones más idílicas pueden romperse por la tentación y la falta de compromiso. *** La presión mediática, el precio de la fama ***. El tercer factor a considerar es la presión mediática. Ser una pareja famosa, especialmente en Turquía, es un desafío constante. Los paparazzi están al acecho, los medios de comunicación están pendientes de cada movimiento, y la presión por mantener una imagen perfecta es abrumadora. En el caso de Hande y Kerem, su relación siempre fue objeto de escrutinio público. Cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada, comentada y criticada. La prensa rosa se alimentaba de su relación, y los fans por su parte vivían cada momento con pasión y entusiasmo. Esta presión mediática puede ser un factor desgastante para cualquier relación. La falta de privacidad, el acoso constante, la necesidad de mantener una imagen perfecta, pueden generar estrés, ansiedad y conflictos. En muchos casos, la presión mediática es un factor determinante en la ruptura de parejas famosas. Es posible que Hande y Kerem, al sentirse asfixiados por la presión mediática, hayan decidido tomar caminos separados para proteger su privacidad y su bienestar. Quizás simplemente se cansaron de ser el centro de atención, de vivir bajo el escrutinio público, y decidieron priorizar su felicidad y su libertad. *** Proyectos profesionales, el dilema de las agendas apretadas ***. El cuarto factor a considerar son los proyectos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, y tienen proyectos muy importantes en el horizonte. Sus agendas están apretadas, sus jornadas de trabajo son largas, y la distancia geográfica, en algunos casos, puede ser un factor determinante. En el caso de Hande se sabe que está trabajando en una nueva serie, un proyecto que promete ser un éxito. Y Kerem, por su parte, también tiene varios proyectos en marcha, incluyendo películas y otras series. La vida de los actores es muy exigente. Las jornadas de rodaje son largas, los viajes son frecuentes y la distancia puede ser un desafío para cualquier relación. A veces es difícil compaginar la vida profesional con la vida sentimental, y es necesario tomar decisiones difíciles para priorizar una u otra. Es posible que las agendas apretadas, las largas jornadas de rodaje y la distancia hayan contribuido a la ruptura de Hande y Kerem.
Quizás simplemente no encontraron la forma de equilibrar sus carreras profesionales con su relación sentimental, y decidieron tomar caminos separados para perseguir sus sueños individuales. *** La madurez de la relación, se acabó el amor. ***. Y por último, pero no menos importante, está la madurez de la relación. Es posible que después de un tiempo, Andy y Kerem hayan llegado a la conclusión de que sus caminos ya no van en la misma dirección. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para ser felices. Quizás simplemente el amor se acabó. Quizás la chispa se apagó, la pasión disminuyó, y la rutina se instaló en sus vidas. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles, de que tenían diferentes aspiraciones, diferentes sueños, y que no podían seguir adelante juntos. Es importante recordar que el amor no es eterno. Las relaciones pueden durar para siempre, pero también pueden terminar. Y cuando el amor se acaba, es necesario aceptar la realidad, respetar los sentimientos de la otra persona, y tomar decisiones que nos permitan ser felices. En el caso de Andy y Kerem, es posible que hayan llegado a esa conclusión. Es posible que después de un tiempo hayan decidido que era hora de tomar caminos separados, de buscar la felicidad por separado, y de empezar un nuevo capítulo en sus vidas. ***, ¿y ahora qué? El futuro incierto ***. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Andy y Kerem? ¿Qué les deparará el futuro? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo único que podemos hacer es esperar, y desearles lo mejor. Espero que ambos encuentren la felicidad, y que puedan superar este momento difícil de la mejor manera posible. Espero que puedan sanar sus heridas, encontrar el consuelo, y seguir adelante con sus vidas. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos tienen mucho que ofrecer. Andy con su nuevo proyecto y Kerem con sus proyectos en marcha seguirán siendo protagonistas en el mundo del entretenimiento. Seguirán siendo admirados, queridos y respetados por sus fans. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo figuras influyentes en el mundo del entretenimiento. Sus fans seguirán apoyándolos incondicionalmente y sus carreras profesionales seguirán creciendo. ***, el legado de Love is in the Air, un recuerdo inolvidable ***. Y no podemos olvidar el legado de Love is in the Air. La serie y la química entre Andy y Kerem quedarán para siempre en la memoria de sus fans. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar, y nos demostraron que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Andy y Kerem traspasó la pantalla. Nos enamoramos de sus personajes, de su historia, de su amor. Nos reímos, lloramos y suspiramos con ellos. Y ahora, a pesar de la separación, ese legado seguirá vivo en nuestros corazones. Love is in the Air nos recordará que el amor existe, que es posible, y que a veces puede ser eterno. Nos recordará que la felicidad es posible, y que a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza. ***, ¿reconciliación a la vista? El poder de las segundas oportunidades ***. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿crees que hay posibilidad de reconciliación? ¿Crees que algún día Andy y Kerem volverán a estar juntos? Bueno, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y a veces el amor puede renacer de las cenizas. Hemos visto muchas parejas famosas que después de separarse han vuelto a estar juntas, incluso se han casado y han formado una familia. Pero por ahora, solo podemos esperar y ver qué depara el futuro. Solo el tiempo dirá si Andy y Kerem volverán a estar juntos, si el amor renacerá, o si tomarán caminos separados para siempre. Lo importante es respetar sus decisiones, apoyarles en sus caminos, y desearles lo mejor. Y recordar que en el amor, siempre hay espacio para la esperanza, para la reconciliación y para las segundas oportunidades. ***, un mensaje a los fans, empatía y respeto ***. La verdad es que aunque la noticia es triste, es importante respetar la privacidad de Andy y Kerem. Son personas, seres humanos, y tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas personales sin tener que dar explicaciones a nadie. Debemos ser empáticos, comprensivos y respetar su dolor. Es fácil dejarse llevar por la decepción, por la tristeza, por la incredulidad. Pero en estos momentos es fundamental recordar que Andy y Kerem son personas, que están sintiendo dolor,
y que necesitan nuestro apoyo y nuestra comprensión. Debemos ser respetuosos con sus decisiones, y evitar especulaciones y rumores que puedan dañar su imagen o su bienestar. Debemos recordar que el amor, a veces, puede ser complicado, y que a pesar de todo, lo importante es la felicidad de cada uno. Conclusión. Reflexiones finales ***. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos analizado los rumores, las especulaciones, y las posibles causas de la ruptura. Hemos explorado los factores que pueden influir en una relación, y hemos reflexionado sobre el poder del amor, la importancia de la privacidad, y la necesidad de ser empáticos y comprensivos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan reflexionado sobre este tema tan delicado. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por su tiempo, por su atención, y por sus comentarios. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan, y me encanta que formen parte de esta comunidad. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su personaje favorito de Love is in the Air? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Cuéntenme todo. Y no se olviden de dejar su me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Así que denle al botón de me gusta, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo, sigan disfrutando del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.